va a denunciar al Papa, era un católico, que los nazis estaban matando judíos con el Ciclón B, el Papa ni bola le dio. Eso se refleja en la película. En la película se ve algo interesante, que es un tema de ingeniería importante para todos nosotros. Se veía las reuniones de ingenieros, donde ustedes seguramente en las empresas que trabajan van a participar. O sea, va a haber reuniones de gerencia donde todos los inteligentes, pues la inteligencia de la planta, los ingenieros, los supervisores, los jefes de planta, que son ingenieros, participan en esas reuniones y se discuten los problemas de la planta y se encuentran soluciones en equipo. Entonces se observa que hay una reunión de los ingenieros nazis diciéndole al jefe, pues, supongo, de la SS, que había un gran problema, porque el Führer había ordenado, no sé, vamos a hablar de cifras cualquiera, habían ordenado matar 100.000 judíos por semana, pero con los viejos motores de dos tiempos de los tractores viejos que ponían como cámaras de gas para producir mucho monóxido de carbono y matar a los judíos, resultaba que era un proceso ineficiente. Y era ineficiente y sobre todo los chiquitos pequeños se quedaban vivos y era una desgracia porque después de 8 horas de estar ahí gaseando a los judíos, resulta que la mitad estaba medio muerta, un montón vivos, entonces no era eficiente. Y los ingenieros nazis estaban desesperados por la productividad pues, de su proceso de muerte. Y a uno recuerda que había un ingeniero que había utilizado el Ciclón B para limpiar aquellas barracas, porque en las guerras son de posiciones, ¿no? Entonces, una barraca de los nazis era perdida porque avanzaban los enemigos y al poco tiempo los nazis volvían a avanzar y volvían a ocupar esas barracas que ellos habían construido. Pero otra vez esas barracas estaban llenas de alimañas, ratas, y porque era en el campo, pues, ¿no? Campo entonces echaban el Ciclón B, cerraban todo y todo se moría. Entonces a un genio de esa reunión se le ocurrió decir, ¿y por qué no usamos el Ciclón B para matar judíos? Se aplica pues y a las semanas la película se ve el meeting de los ingenieros nazis que van a evaluar el impacto de haber usado el Ciclón B y le tienen la informe a la SS de que las metas enviadas por el Führer se habían cumplido en un 150%, que el proceso era muy eficiente y que no había judío que quedaba, pues, ¿no? A los pobres judíos primero los transportaban como animales en trenes, los, los hacían bañarse en grandes duchas, ¿no? Hangares de duchas con agua muy caliente. Decían que estaban cochinos y tenían que estar limpiecitos. Después que los pobres judíos salían de esa ducha caliente, iban a otra ducha. En esa ducha les ponían el cianuro con el ácido, ¿no? Entonces en esas cámaras de gas se morían muy eficientemente para gusto de los nazis, los judíos. Bueno, eso es para que un resumen de lo que es el ser humano y lo que se llama el imperio de la barbarie totalitaria patriarcal. Tanto el nazismo como el estalinismo fueron una regresión al periodo de la barbarie totalitaria patriarcal. Por eso es que la dictadura del proletariado queda obsoleta, como toda dictadura hoy día en el siglo XXI es condenada, condenable y debe ser evitada, y debe ser combatida por los demócratas. Eso lo aprendimos dolorosamente con dos guerras mundiales y con y las enormes genocidios que hubieron durante la Segunda Guerra Mundial. Porque no solamente fue el genocidio al pueblo judío, sino que fueron gitanos, discapacitados, porque los nazis decían que la raza aria no podía tener imperfectos. Entonces, imagino que todos los que tenían un defecto, enfermedades hereditarias, no eran aptos para la guerra, eran asesinados, ¿no? Y las razas inferiores también, ¿no? Pues todo sucedió eso en el siglo XX, señores, hace poquito. No estamos hablando de la época de los Luises ni de los feudales, sino estamos hablando del siglo XX. Y hoy día siguen habiendo barbaridades todavía en el mundo, ¿no? Sigue habiendo los dictadores musulmanes y sus locuras racistas y confesionales, ¿no? Y acá tenemos pues a los racistas de Vox que quieren acabar con los judíos que asesinan niños extranjeros en España
y que han venido a hablar de tú a vos, pues con aquellos que, o sea, es que hay una obra muy importante que se llama Sapiens, ¿no? Que se llama de hombres a dioses, ¿no? Dice el Homo sapiens se vuelve Dios porque domina la naturaleza. Y igual no viendo a estos generales va a escribir de Homo sapiens a gorila, ¿no? Todos firmaron alegremente. Lo mismo que firmaron por el tío Vladi en su cumpleaños, ¿no? Porque han salido a decir que ellos no firmaron por Montesinos, sino que era su cumpleaños. Y firmaron pues ahí asistencia, ¿no? Sí, cuñado. Y ahí está ese que no tiene ni un pelo de tonto, el que parece el demonio de Tasmania y otros más, ¿no? Entonces la regresión del ser humano siempre está presente. Bien, entonces toda esta escena de terror que le he contado es para decirle entonces cuál va a ser su preocupación si ustedes manejan una planta de lixiviación con cianuración. A ver, Termo 2, dígame qué precauciones, qué cosa va a hacer después que le he lavado la cabeza y le he hecho pasar por los errores de Auschwitz y demás barbaridades que hace la humanidad. Conclusión, ¿cuál va a ser su manejo, criterio en la planta de cianuración de lixiviación de oro? Tener cuidado de que el pH sea bajo, por lo menos mayor a 9.5. Hoy sigues tú con un problema que el pH sea bajo. Habrás querido decir que el pH sea alto, ¿no? Evitar que sea bajo, claro, que sea alto. A evitar que sea bajo. En Jalisco nunca pierde. Muy bien. Entonces, ves, por ejemplo, si yo estoy a pH 9.3, que es el punto de cambio, ¿no? Que siempre es importante en estos diagramas, ¿no? ¿Qué significa el pH 9.3 en este diagrama? El punto de equilibrio. Claro, pero del punto de vista de qué aparece y qué desaparece. Cuando me voy hacia pHs más altos, ¿qué va a predominar? El ¿Qué es cianuro. ¿Ah? El cianuro. El cianuro. Y a 10,5, que es casi el pH clásico de cianuración en pilas de lixiviación de oro, ¿qué porcentaje de cianuro tengo? 95. 95%, ¿no? Ahora, pa- prefiero concientizarlos ahora, o sea, hacerles comprender que lo que vamos a ver del punto de vista matemático es muy trascendente, ¿no? ¿Qué dice Termo 2? ¿Ha llegado a la conclusión que estos diagramas son cualquier cosa o que le van a servir de mucho en su vida profesional? Sin baterías, ¿no? Porque ese debe ser, Ingeniero, eso no sería Sí, nada. sí son útiles, ¿no? Para notar precisamente ¿no? qué, Para qué comprender los procesos. creo que se tiene. Entonces, van a tomarse la molestia de hacer su práctica 2 con mucho interés porque es de gran importancia para su formación profesional. Era una Bien, pregunta. este, Ingeniero, una pregunta. sí, sí, no se le escucha bien, por favor. Con gusto le Eh, contesto, pero sube el volumen. ¿Ahora me escucha bien? No. Sí, ahora sí. Ya, pero si digamos el pH 10.5, digamos, es el que debemos tenerlo, ¿por qué no podríamos tener un pH 11 o 11.5? Si digamos vamos a tener más porcentaje de concentración total de cianuro, ¿por qué necesariamente tiene que ser 10.5? Bueno, esos son cuestiones tecnológicas, pero sí hay un fundamento teórico. Es que debemos evitar que el exceso de cianuro cree moléculas de AuCN. Y AuCN es una especie neutra disuelta y el oro se va a perder. No vas a poder recuperar el oro que esté como AuCN. Entonces, eh, la conclusión que vamos a llegar, porque acá estamos hablando solamente de pH, o sea, si se dan cuenta, estos diagramas de especiación no incluyen reacciones redox, ¿no? A ver, ¿cuál cree que sería? A ver, funda dos ya, para que se gane el punto con el sudor de su inteligencia. ¿Cuál sería la reacción que ligaría a estos dos compuestos? ¿Cómo la escribiría?
O sea, HCN igual a HCN igual al CN menos más hidrógeno. más hidrógeno. Muy bien. Y ya agarrando confianza para darle 2 puntos, mire, ya para que se ponga ambicioso. ¿Y cuáles serían las reacciones acá? ¿Cuántas reacciones habrían acá? 2 Inge. No, ¿Cuál 3, sería 3. la primera? ¿Ácido carbónico? No puedo ver. Perdón, no le escucho. Los dos Ácido, ácidos. Los dos ácidos. ácido carbónico igual a... Este, el H2CO3 igual al HCO3 más hidrógeno. Sí, muy bien. En ¿Y el la otra equilibrio, reacción que tendría que representaría su sistema, cuál sería? en el equilibrio 2 sería HCO3 igual a CO3 más H. Más H, ¿ve? Por eso es que me gusta enseñar en la uni, porque los chicos de la uni son inteligentes, ¿no? Entonces, se da cuenta que hemos dicho que la filosofía de la termodinámica metalúrgica es plantear las reacciones del proceso, ¿no? Y estudiarlas desde el punto de vista de la energética química, ¿no? Que es lo que hemos hecho en Funda 1 para la parte termo, y que es lo que estamos haciendo ahorita en Funda 2 para la parte hidro, ¿correcto? Entonces, para hacer este gráfico, usted va a jugar con 2 reacciones para el caso del ácido carbónico, ¿no? Y para el caso del cianuro, va a jugar con ¿cuántas reacciones? 2. No escuché bien, parece que está fallando su micrófono. Le voy a preguntar otra vez. ¿Cuántas reacciones van a estar en juego 1, 1. en el sistema cianuro? 1 Inge. Repítamela por favor, que le entendí mal en antes. 1. Dígame qué reacción es. El HCN igual al CN más H. Pero despacio, pues Cn menos más H más, ¿no? ¿Correcto? Es lo que quiso decir, ¿no? Sí, Correcto, Inge. ya. Y acá ya como ustedes están cancheros y por 2 puntos, dígame cuántas reacciones vamos a tener acá. 5. Uy, 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 uy. A ver, parece que está fallando su micrófono. Es Dos muy ingenieros. parecida a la primera. 2. Dos. 2. ¿Cuál es la primera reacción? De izquierda a derecha. El H2S igual a HS menos más hidrógeno. Ya. Y la segunda reacción. El HS menos igual al H2 menos más H. Para tu carro. A ver, repíteme la segunda que te he entendido mal. HS menos igual a... Al sulfuro más hidrógeno. Exacto. Ese 2 menos más hidrógeno más, ¿no? Ujú. Eso es lo que van a tener que estudiar ustedes de 5 a 95 grados para poder sacar los diagramas a distintas temperaturas. Observen que acá ya he puesto 2 temperaturas, creo, ¿no? 25, 25, Ingeniero, una 25. consulta. O sea, es el diagrama. En este tipo de diagramas como el de Purvé se estila mucho presentar varias concentraciones o varias temperaturas, ¿no? Pues acá, ¿cuántas temperaturas estoy presentando, Termo 2? 2, 5 grados y 25. 5, ¿no? Y podríamos decir que varía poquito, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, tomen en cuenta esas reacciones porque de eso se trata, de ahora pasar a hacer las matemáticas para sacar las curvas, ¿no? ¿Y en qué va a estar sustentado? En las reacciones. Muy bien, Termo, tiene dos Ingeniero, una puntos. consulta. Sí, sí, diga. ¿Lo que está abajo en la leyenda es concentración o es temperatura en grados Celsius? Hay Lo que está en la dos. leyenda abajo. Si no me El escucha bien, 5C y el 25C. es las dos especies a 5 grados y a 25 grados, ¿no? Las tres especies, ¿no?
Ah, Bien, ya, es ese grados Celsius. sí, claro, grados Celsius, 5 o 6 grados Celsius. Aparte que mire que hay otro error, Ya, pues, gracias. ¿por qué he dejado menos 20 acá? Debería ser cero, ¿no? Está mal graficado mi gráfico. Uy, mire, no me he dado cuenta. Y este gráfico hasta lo he publicado, qué vergüenza. Bueno, no es ningún error, pero sí es una cosa estética mal hecha, ¿no? Debería de haber empezado en cero y terminado en 100, pues, porque no existe el menos 20%, pues, ¿no? O sea, sus diagramas siempre tienen que ser, o sea, porque han visto que automáticamente el Excel les hace a 120%, ¿no? Pero ¿qué cosa sucede a 120%, no? No, es un error, ¿no? Por más que el Excel automático, porque asigna automáticamente el Excel, ¿no? Me ha asignado ahí menos 20 y yo no me he dado cuenta, recién hablando con ustedes, mirándolo con calma, me doy cuenta que hay un error. Muy bien, entonces, ¿algún otro grupo quiere acompañarme en contestar preguntas? Ingeniero, los lagartos. Lagartos, ¿no? Sí, ingeniero. Lagartos, o sea, pH 4, ¿qué cosa va a predominar? H2S, HS menos o S-2. H2S, ingeniero. No entendí bien, por favor, repita. H2S, ingeniero. Otra cosa que, mire, uy, ¿cuántas fallas tenía este diagrama? Mire, recién lo estoy viendo. Una falla es el menos 20 y otra falla es que no es, el H2S es un gas, ¿correcto? Correcto. Pero acá vamos a estudiar el H2S acuoso, disuelto en el agua. Y ahí falta una anotación, debía ser H2S paréntesis A, ¿no? Acuoso, ¿no? Pero lo que quería, Lagartos, es que me diga cuántos estados de oxidación de azufre hay en este diagrama. Sabe que son dos reacciones, ¿no? En esas dos reacciones que definen este diagrama, ¿cuántos estados de oxidación del azufre hay? Dos, ingeniero. Dos. Ya, dígame cuáles son esos dos estados de oxidación. Menos dos y... Uno. Bueno, uno nada más. Menos ¿Ah? No le escuché bien. ¿Cuántos estados de oxidación hay? el menos dos nada más, creo. Menos dos, no crees. Cree, El que entonces, estoy viendo... Sí, sí, menos dos nada más. menos dos. Ya, entonces ya, como ustedes se ponen cancheros, ¿cuántos estados de oxidación hay acá? El carbono, ¿cuál es su estado de oxidación? ¿Cambia con la reacción? Es más 4, ¿no? ¿Cuántos estados de oxidación de carbón hay? Más 4 nada más, ¿no? Ah, ya, pero acá ¿cuál está jugando? Más 4 nomás, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Sí, sí, ingeniero. Y acá, ¿cuántos estados de oxidación de carbono tenemos? Más 4. ¿El hidrógeno o el oxígeno cambian de estado de oxidación? No cambian. Conclusión, los diagramas de especiación se hacen a un estado de oxidación, ¿no? ¿Correcto? O sea, la característica, podríamos decir que los diagramas de Purvé es construir un edificio, ¿no? Entonces, en ese edificio, por ejemplo, para hacer algo más que conocen ustedes, ¿cuántos estados de oxidación clásicos tiene el azufre? Y el de acá, ¿qué valor tiene el estado de oxidación del azufre en estas? Más 2, Menos dos, menos Menos dos, dos. menos dos. menos 2, ¿no? Oye, que no, les quito el punto, les doy medio punto más. Ahí voy a preguntar de nuevo, parece que el internet está fallando. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre en este diagrama?
-2, entonces. Ya, entonces repasando otra vez, porque también parece que entendí mal, los estados de oxidación clásicos, ¿no? Los que usábamos corrientemente son -2, ¿qué sigue? +2, yo no he visto. La verdad es que no es muy frecuente el +2, ¿ah? Pero creo que entre -2 y +2 hay uno que sí es más frecuente. ¿Cuál es? Una pregunta para inteligentes, ¿eh? ¿Ah? +4, ingeniero. Entre -2 y +2, ¿qué cosa hay? -1. El azufre elemental, ¿cuál es su estado de oxidación del azufre elemental? 0, dice 0. Cero. Entonces, a ver, ya esta vez, si no, ya les quito el punto, ¿ah? Empezamos. ¿Cuáles son los estados de oxidación del azufre? -2 y 0. ¿Nada más? ¿Y qué pasó 4. con los otros de arriba? El ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿qué estado de oxidación tiene de azufre? +6, +6. Y el ácido sulfuroso, ¿qué estado de oxidación tiene el azufre? Ya, por enésima vez, ya esta vez ya no le doy ningún punto, ¿ah? ¿Cuáles son los estados de oxidación del azufre? -2, 0, 2, 4, 6. 6, 4. Sí. Ustedes insisten en +2, yo no estoy familiarizado, ¿ah? Y en realidad que el azufre tiene estados metaestables, ¿no? Pues podría ser que en un estado metaestable sea azufre +2, pero no, no. Lo clásico, lo que se usa convencionalmente son justamente lo que ustedes han descrito, ¿no? ¿Me repiten? ¿Cuáles son los cuatro? -2, 0 y +6. Correcto. Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, que esto lo podemos tratar como pisos, ¿no? Entonces, en el diagrama de Purvé del azufre agua, que reporta estados redox y no redox, el primer piso del diagrama de Purvé, ¿cuál va a ser el estado de oxidación del azufre? El siguiente piso va a ser el siguiente. Y el último, ya. Entonces, nosotros podríamos hacer, al igual que este diagrama, el diagrama HSO4 menos sulfato, ¿no? ¿Correcto? Y ese sería el piso alto, ¿no? Entonces, y esos son los dos estados de oxidación más populares, ¿no? El -2 y el +6, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estamos acordando de que lo que vamos a estudiar es un estado de oxidación determinado, ¿no? ¿Correcto? Ingeniero. Acá hay un diagrama de predominancia. Acá otra, ¿qué estamos viendo acá? A ver, expliquen a todos sus compañeros qué cosa estamos viendo acá. Expliquen el diagrama que están viendo. ¿Cuál es la novedad acá? ¿Qué varía acá? Hay dos estados acá, ¿no? Dos situaciones, ¿no? Y a 5 y a 25 grados, ingeniero. Claro. Por ejemplo, si estuvieran a 5 grados, o sea, a 4.000 metros de altura, el cianuro menos va a ser más abundante o menos abundante. Menos, ingeniero. Menos Entonces aún. va a haber más ácido cianhídrico en juego, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y Yanacocha, ¿qué temperatura estará en promedio? Al menos de noche es probable que llegue a 5 grados, ¿no? Hasta puede ser que se congele, por ejemplo, en los sitios en Salt Lake City, en Estados Unidos, se ponen mantas para evitar que se congele y siga la cianuración, ¿no?
Entonces, a 5 grados centígrados y de noche caminando sobre las pilas, los obreros están controlando que la irrigación sea correcta. Porque si se producen encharcamientos, lo que va a suceder es que el pH baje. Y si baja el pH, ¿qué va a suceder? Es decir, si hay una mala neutralización, una mala irrigación, Forma el ácido cianúrico, ingeniero. se va a Va a haber- formar ácido cianhídrico sobre la superficie de la pila, ¿no? Correcto. Y lo que ha sucedido es que han habido accidentes cuando se ha enviado a operarios, porque tienen que revisar las mangueras, pues revisar que no haya ningún incidente, ¿no? Entonces, en la guardia de noche caminan sobre las pilas haciendo esos controles, ¿no? Entonces, si se ha dado casos de que ha ido un obrero solo, si bien las concentraciones de ácido cianhídrico en estas pilas de lixiviación de minerales de baja ley, ¿no? Porque tienen 1 gramo, medio gramo por tonelada de oro, la fuerza de cianuro es bajita también, ¿no? Pero ese ácido cianhídrico que se forma es capaz de producir dolores de cabeza y desmayos. Entonces, un obrero solo a las 2 de la mañana, entre 0 y 5 grados, se desmaya y cae sobre la pila. El obrero no va a morir envenenado por cianuro. ¿De qué se va a morir el obrero? Ya por el De frío, pues. Entonces, Término. no es que se promueva la amistad, pero normalmente se manda a 2 operarios para que se vigilen. Si alguno sufre un golpe de ácido cianhídrico, el otro lo rescate, ¿no? No me extrañaría que vayan con máscaras antigas, ¿no? ¿Correcto? Entonces, Correcto. eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y listo, ya hemos terminado. Entonces, Termo se ha ganado su punto heroico con sangre, sudor y lágrimas, ¿ah? ¿Alguna pregunta más de esta lección? Sí, el termo 2 nos había dicho 2 puntos. ingeniero, los Lagarto fue el último en contestar. Ahí a Lagarto fue. Lagarto se ha ganado 1 punto y hay un grupo que ha ganado 2 nada más y los otros han ganado 1, ¿no? Y al final me reportan. Termo nos puso 2 puntos, ingeniero. Sí, por eso. Hay un grupo que tiene 2, que es Termo. Lagartos tiene 1 y 2 grupos más han contestado que han ganado 1 punto, ¿correcto? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Y el gas de ácido cianhídrico se adhiere no sé, a las prendas, a los operadores que tal vez están controlando? ¿Se adhiere o Ya. solamente es por respiración? A ver, por 1 punto, ¿quién me dice cómo mata el